Bueno, ¿cuál es el balance de este primer encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos? Saludamos, ya le decía, a Rafa Fernández de Castro y a Gabriel Guerra, dos de los analistas con más conocimiento sobre la relación bilateral. Buenos días a los dos, qué gusto tenerlos. Daniel, Enrique, muy buenos días. Muy buenos días, gran gusto verlos. Igualmente, Rafa, Gabriel, una reunión que se tenía que dar, una reunión en un contexto distinto, por supuesto, por la pandemia. El presidente ahora mismo, mientras los saludo, está hablando sobre la reunión, ya les estaré platicando lo que dice. Pero, ¿qué temas me gustaría empezar con esto? ¿Consideran ustedes que faltaron en la reunión, Gabriel? Mira, yo creo que evidentemente se abordó todo lo que esperábamos o lo que suponíamos, pero faltan temas de fondo, faltan temas sobre todo yo creo que de seguridad pública, de combate al crimen organizado, el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, que es una de las grandes maldiciones que enfrentamos en esta relación fronteriza, y por supuesto el futuro de la integración norteamericana que quedó un poco en el aire. Creo que fue una reunión positiva, Daniel, Enrique, creo que las sonrisas, los gestos, el lenguaje corporal habla de ello, pero evidentemente era muy pronto para entrar a los temas de fondo, y estos temas de fondo son los que van a definir los próximos 4 años y tal vez los próximos 8, y acá apunto nada más, faltaron temas, pero faltó un personaje muy importante de ese lado, Daniel, Enrique. Faltó Kamala Harris, la vicepresidenta. Rafael, fue un gesto diplomático. A partir de aquí tienen que trenzarse las relaciones quizá en otros niveles, pero era importante que se diera ese mensaje, sobre todo después del mejor amigo de Canadá, ¿no? Me parece muy importante. Tienes razón, Enrique. Efectivamente, después de esa relación que ha habido con Justin Trudeau, era importante ya tener una relación de trabajo con México. Se dio, yo diría, las formas muy bien, el lenguaje corporal de los dos, realmente tratando de agradar el uno al otro, me parece muy bien. Ahora bien, lo que estamos viendo es que el equipo de Biden está listo. El equipo de Biden no solamente está listo, tiene prisa, sabe lo que quiere evitar una crisis migratoria en la frontera. ¿Por qué? Porque quiere avanzar fuerte en una reforma migratoria en Estados Unidos. Quiere llevar desarrollo a Centroamérica, es un tema maravilloso para México. Ambos dos temas, porque México se beneficiaría enormemente de una reforma migratoria. Entonces lo que veo es un equipo de Biden muy preparado, con prisa. Ahí está todo el equipo de ellos, ahí está el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Interna, ahí está el consejero de Seguridad Nacional, ahí está la zarina de la frontera. Y vemos a un AMLO, yo diría, más sin tanto equipo. Ahí está la diferencia entre los dos. Regresó el Estado a Washington, un equipo que quiere actuar pronto, y un México que sigue hablando un poquito de puntadas. Es esta idea de López Obrador de vamos por un programa bracero. Lo que hay que decir, ya tenemos un programa bracero. Todos los años tienen Estados Unidos más de 250,000 trabajadores mexicanos con visas de trabajo. Entonces ya lo tenemos. Eso hay que extenderlo a Centroamérica y tener una visión regional. Yo diría, buen inicio, pero México tiene que tomar la iniciativa, tiene que ponerse las pilas y tiene que trabajar realmente con ese equipo. Y yo siento que es muy interesante, esos 3 o 4 personajes que vimos ayer tienen un solo contraparte en México, que es Marcelo Ebrard. La secretaria de Gobernación está desaparecida. Entonces, yo diría, interesante, buenas formas, pero México tiene que poner de su parte, porque no cabe duda que Biden tiene mucha prisa, quiere hacer bien las cosas, y México tiene que aprovechar esta oportunidad histórica para mejorar el tema de la migración y el tema de Centroamérica sobre todo. Gabriel, cuando uno revisa la hora entera de esta reunión bilateral, se habla muchos minutos evidentemente de migración, pero también muchos del cambio climático y del combate conjunto de ambos países, o que ambos países deberían de tener. Pero no se toca la recién aprobada reforma eléctrica del presidente López Obrador. No, yo creo que muy deliberadamente dejaron algunos temas a un lado. Daniel, se trataba sobre todo de tener un arranque terso, fluido. Yo creo que bien decía uno de los clásicos de la política mexicana que en política, yo diría en política exterior, la forma es fondo. Y aquí se trataba de que todo mundo percibiera este buen ánimo, ¿no? Esta buena disposición. Había mucho rumor, mucha especulación
acerca de la cercanía que había tenido primero el presidente López Obrador con Donald Trump, después el reconocimiento no de la victoria de Biden y toda la especulación que hubo en torno a eso. Yo la verdad creo que aunque algunas de esas cosas eran secundarias y otras eran comprensibles, porque yo creo que la administración Biden entiende mejor que nadie que México tuvo que hacer enormes esfuerzos para sobrevivir los 4 años de Donald Trump. Había que hacer que esta reunión fluyera, además de que era una reunión muy abierta. O sea, no hubo un espacio, como suele suceder en las visitas internacionales, no hubo un espacio 1 a 1. Generalmente aquí, pues las ventajas y las desventajas del Zoom, Daniel, Enrique, es que, pues sí, ¿no? Tienes todo este entorno, no tienes el apapacho y la calidez que te puede dar, o la rispidez que te puede dar el encuentro personal, pero no hubo esta parte en que pudieran los dos presidentes platicar en corto y decirse, como diríamos coloquialmente, sus netas, respectivamente. Entonces, bueno, dejaron lo incómodo a un lado. Yo creo que ahí va a haber muchas diferencias y muchas presiones, pero ayer, insisto, se trataba de que todo el mundo viera que hay cordialidad, que hay una buena vibra entre ambos presidentes. Me llamó mucho la atención. Creo que encontraron las anécdotas correctas. Si las hubieran, yo no sé qué tanto las planearon, pero la mención de la Virgen de Guadalupe es fantástica en ese sentido. Toca, ¿no?, todos los botones apropiados que debía tocar. Y esa cita de Porfirio Díaz que yo siempre recuerdo mucho, porque en mi infancia, Daniel, Enrique, ustedes lo sabrán, yo viví en Israel cuando mi madre fue diplomática mexicana, y ahí los israelíes decían exactamente lo contrario. Decían, pobre de Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos. Entonces, bueno, esa vecindad incómoda, complicada, que algunos quisieran, pero la quisieran hasta que la tienen, porque pues dormir junto al elefante no es fácil, ¿no? Ahora, en México este es tema central para nosotros, aquí estamos, pero en Estados Unidos no tiene ese impacto mediático. ¿Cómo se tiene que administrar de aquel lado de la frontera esta relación cuando pues no llega a los grandes núcleos de la opinión pública? Mira, Enrique, yo te diría, cada vez México cuenta más en Estados Unidos. Todos los grandes diarios traen una nota sobre el encuentro de ayer, ahí me llamó la atención. O sea, sí hay mucha atención en México, claro, hay asimetría, pero digamos, insistiendo en lo que decía Gabriel, que tiene mucha razón, efectivamente el guiño de la Virgen Guadalupe fue un poquito más allá. Es decir, él dijo que aquí tenía todavía una pulserita que se había puesto seguramente con su hijo. Ahí hay un tema muy importante, me imagino que se refería a su hijo Bo, que murió hace 4 años de cáncer, que es un tema muy del corazón de Biden, una persona que ha perdido 2 hijos, una niñita en un accidente de tránsito, y después a Bo, a su hijo mayor de 44 años, de un cáncer en el cerebro. Entonces, el compartir es un presidente católico, el compartir eso con López Obrador, sí es un tema muy del corazón de Biden, es un tema muy de quién es Biden, un hombre que ha sufrido enormemente en lo personal, que se ha repuesto su sufrimiento. Entonces, la verdad, me gusta el guiño, pero sí, insisto en el tema en Estados Unidos, que bueno, regresa la relación a la normalidad, 2 presidentes que hablan de que todos los temas están sobre la mesa, y que tenemos un Estados Unidos, así insisto yo, con prisa, que en el tema de cambio climático tiene una cumbre muy importante y que no quiere que el vecino del sur se le quede atrás, está avanzando muy bien con el vecino del norte. Y el tema de las vacunas, en donde claramente desde un principio dijo la vocera, fíjate con claridad, ¿no?, lo que es la vuelta del Estado a Washington. No, en el tema de vacunas tenemos que satisfacer los problemas que tenemos aquí y después hablaremos. Entonces, sí, efectivamente es un buen arranque, es un arranque terso. La forma está ahí, ahora faltan los contenidos, insisto, Washington tiene prisa. ¿Dónde está el equipo de Andrés Manuel López Obrador para realmente lograr que esa ventana de oportunidad se convierta en una realidad? Ahí es el tema para México. El balón, siento yo, está en la cancha de México. Ahora sí que cae como anillo al dedo lo que dices, Rafa, porque el presidente López Obrador en este momento está siendo cuestionado sobre un posible acuerdo relacionado con las vacunas con el presidente Biden. Él dice que Estados Unidos aceptó
pues de manera muy cordial la propuesta de México de que se necesitan las vacunas para combatir de forma exitosa la pandemia, que más adelante cuando ambos equipos se pongan de acuerdo y lleguen a pues diferentes puntos, se hablará de este. Pero ¿qué podríamos esperar en relación con las vacunas como vecinos de Estados Unidos? ¿Qué le podríamos pedir a los Estados Unidos relativo a las vacunas? Bueno, yo creo que... Perdón. Adelante, Gabriel, adelante. No. Yo creo que en el tema de las vacunas, a ver, ambos gobiernos le estaban hablando a su público, ¿no? El gobierno de Estados Unidos evidentemente tiene que primero satisfacer la enorme demanda y presión que tiene internamente. El gobierno de México siendo consecuente con el discurso de criticar el acaparamiento que están realizando los países ricos. A ver, hay países, pienso en Estados Unidos, pienso en Canadá, pienso en Israel, que han pedido y prepagado hasta 4 o 5 dosis de vacunas por habitante. Entonces, pues sí, evidentemente hay una enorme disparidad ahí. Yo creo que lo que logren ahí va a ser más bien en calladito y en silencio, porque a Estados Unidos no le conviene que se sepa que está donando o cediendo algunas vacunas. Pero no creo que sea un tema central. Obviamente se lo iban a preguntar al presidente y yo creo que el presidente López Obrador tal vez no debió haber hablado de ese tema en público antes de la reunión, porque era pues uno de esos semáforos en alto que ya sabes de antemano lo que te van a contestar. Pero estaríamos hablando, Rafa, de donación de vacunas o más bien de que los laboratorios que la están produciendo en los Estados Unidos acepten venderla. Sabemos, por ejemplo, que sabemos que la vacuna de Pfizer que está llegando a nuestro país viene de Bélgica porque Estados Unidos dijo de aquí no sale hasta que nuestra población esté inmunizada. Mira, México ya sabía, la verdad es que los países ricos se agandallan con las vacunas. Esto ha pasado en la historia de la vacunación. En la crisis del H1N1 en 2009 nos pasó lo mismo. ¿Qué sucede? Que en Estados Unidos se va a inundar el mercado de Estados Unidos de vacunas. Ya se compraron 600 millones de vacunas, es decir, va a haber 2 vacunas para cada ciudadano estadounidense. Y en ese momento sí me parece que será probablemente a principios del verano, pues habría que negociar que esas vacunas puedan venderse a México. La queja de México, por otro lado, pues se nota un poquito vacía porque hay países como Chile, por ejemplo, es un país latinoamericano, está siendo el tercer país con mayor porcentaje de la población vacunada. Es decir, ¿qué bien hizo Chile que qué no hizo México? Chile tiene muchas vacunas Pfizer, Chile va solamente abajo de Israel y de los Emiratos Árabes en número de población vacunada, incluso arriba de Estados Unidos. Habría que preguntarse qué cosas bien hizo Chile. Y bueno, México tiene que resolver sus temas. Ya sabemos que así actúa Estados Unidos. Aquí sí el nacionalismo es muy fuerte, pero me parece que hay que encabezar esta discusión, que México tiene que hacerlo, como bien decía Gabriel, de una manera diplomática, porque sí, cuando se inunde el mercado de Estados Unidos de vacunas, en ese momento me parece México, por ser el país contiguo, tendría que tener estas vacunas. Además, a ellos les conviene. Aquí yo lo estoy viendo en San Diego. En California va muy bien la vacunación, en Baja California la vacunación no va muy bien. Quiero preguntarle a cualquiera... si no, no vamos a poder abrir la frontera. Perdón, a cualquiera de los dos, muy rápido. Vamos a ver una reedición de la política que llevaba Barack Obama con México, muy cordial, muy... digamos, muy respetuosa, pero con la mano izquierda el deportador en jefe. Vamos, esa política no de confrontación, pero sí de cuidar antes que otra cosa los propios intereses de Estados Unidos. Yo creo que vamos... Gabriel. Ya aprendió de sus errores. Perdón, adelante, Gabriel. Joe Biden aprendió de los errores de Barack Obama y está en el tema migratorio, yo te diría, gobernando por nota. No está viendo deportaciones, las frenó, ya cerró, ya no hay construcción de muro, y la verdad es que la reforma migratoria va con todo, aunque está muy difícil políticamente interno. Aprendió las lecciones, insisto, tenemos una oportunidad de oro para llevar desarrollo a Centroamérica, ahí es donde México tiene que apurarse y acelerarse, porque estas condiciones no van a regresar para ordenar el corredor Centroamérica, México, Estados Unidos en materia migratoria.
Rafa Yo Fernández de añadiría Castro. muy rápido Adelante, Gabriel. a lo que bien dice Rafael, yo nada más añadiría, en esta ocasión está un poco del otro lado de la tortilla. En esta ocasión me parece que en el tema migratorio Estados Unidos necesita más el apoyo de México que viceversa. En esta ocasión la migración mayoritariamente centroamericana, no de mexicanos, y lo resaltan en sus encabezados desde ayer en las ediciones electrónicas de los principales medios estadounidenses. Por eso le dan tanta importancia, decía Rafael hace rato, está en la portada, en la primera plana digital, digamos, de todos los diarios estadounidenses esta reunión, y resaltan que Biden apela a López Obrador por ayuda en el tema migratorio. Lo tenemos que saber jugar bien nosotros, y yo creo que ellos entienden que son tiempos distintos, pero cierro, ya que estamos todos citando a los clásicos, recordando a uno estadounidense que decía, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Muy bien. Rafa, Gabriel, gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Adiós. Un abrazo virtual.